¿Estás presentando dolor abdominal o en el bajo vientre? Probablemente estás padeciendo de intestino irritable y aún no lo sabes. Acompáñame con esta información y quédate hasta el final porque estoy segura que te será útil nuestra dieta alimenticia. Este problema afecta al intestino grueso, ocasionando cólicos abdominales, distensión, puedes tener estreñimiento o diarrea e inclusive alternar ambas. La causa de este síndrome es desconocida, pero aun cuando este cuadro te puede ocasionar muchas molestias, no daña tu intestino. El diagnóstico suele estar basado en los síntomas. Sin embargo, tu médico pedirá otros exámenes para descartar otras enfermedades. Dichas pruebas pueden incluir análisis de heces, de sangre, radiografía o hasta una colonoscopia. Es muy importante consultar al médico para determinar las posibles causas de tus malestares. Aunque no lo creas, el síndrome del intestino irritable muestra una clara predilección por las mujeres, apareciendo los síntomas antes de los 35 años y disminuyendo su incidencia a partir de los 60 años. Existen alimentos y hábitos que suelen empeorar o desencadenar los síntomas digestivos, como los lácteos, las legumbres, las verduras, las frutas, alimentos y bebidas fermentadas, alimentos fritos y con un alto contenido de grasas. También el cigarrillo y el alcohol. Igualmente el café, té y chocolate. Como ves, hay una extensa lista de alimentos y consumibles que es preferible evitar. A diferencia de otras enfermedades crónicas, el síndrome del colon irritable es variable. Hasta sin tratamiento puede llegar a desaparecer los síntomas, pero regresar al cabo de unos meses. La paciencia es la clave en este caso, ya que conseguir aliviar los síntomas puede ser un proceso muy lento. La afectación de la calidad de vida de los pacientes puede estar en relación con la intensidad de los síntomas antes mencionados y, por si fuera poco, con el estrés o factores psicológicos de la personalidad propia del paciente, siendo que según el grado de estrés se correlaciona con la intensidad de los síntomas. Se ha observado que estos pacientes tienen una mayor predisposición a presentar depresión, por lo que tu médico tratante puede recetarte ciertos antidepresivos para mejorar los síntomas de dolor abdominal e incapacidad funcional, de manera que puedas incorporarte o mantenerte en tus actividades habituales y laborales. ¿Cómo tratar el intestino irritable? Si ya fuiste diagnosticado con esta enfermedad, entonces es hora de aplicar diversos tratamientos dependiendo de la naturaleza e intensidad de los mismos. En primer lugar, es adoptar medidas higiénico-dietéticas, por lo que es propicia una oportuna valoración con nutrición y dietética para diseñar la dieta más adecuada en cada caso. En segundo lugar, y muy importante, es el tratamiento farmacológico que haya descrito tu médico tratante, el cual deberás seguir minuciosamente a fin de controlar el síntoma predominante en el periodo de tiempo señalado. Pueden recetarte inhibidores de espasmos, estimulantes de la motilidad intestinal, antidiarreicos, laxantes, antidepresivos y ansiolíticos. Por último, existen opciones alternativas muy buenas, ampliamente recomendadas y de gran efectividad, como psicoterapias, acupuntura e hipnoterapia. Y no olvides una buena rutina de ejercicios para mantenerte en forma. Finalmente, hemos llegado al punto de recomendarte una dieta con alimentos que puedes consumir según sea tu caso de intestino irritable. Ahí la vas ajustando si presentas estreñimiento o diarrea. Olvídate de los alimentos procesados. Elimina el pan blanco de tu dieta y consume carnes blancas como pollo o pavo. Los caldos son ideales. Verás qué bien te sientes.
Puedes comer quesos como tipo paisa, mozzarella y descremados. Puedes incorporar huevos de acuerdo a cómo te vayas aliviando con los gases. Si te apetece arroz, puedes prepararlo sin grasas y en pocas cantidades. Incluye zanahoria, nabos, acelgas o espinacas. Calabaza o auyama, tú ves si puedes. Obviamente, si tu colon es irritable, con diarrea, podrás consumirla con cautela. Consume frutas como manzana, peras, melocotón y el banano también con cautela por lo antes mencionado. Es ampliamente recomendado consumir estas infusiones que te ayudan en el proceso desinflamatorio como la manzanilla y la hierbabuena, luego de cada comida, que también te ayudará a aliviar los gases, el malestar producido por ellos. Solo me queda recomendarte que aumentes la ingesta de agua y jugos para mantener lo más hidratado posible tu intestino. Te lo recomienda Natural Boutique, tu canal, porque lo natural siempre es lo ideal. No olvides suscribirte.